Buenos días a ambas, son las 6:59 de la mañana y estamos con el directivo Mario de Bandas, directivo de la Caja, porque recientemente esta institución dijo que la reforma fiscal en uno de sus puntos sí afectaba a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que sí afecta o no afecta? Está en un periodo de consultas. Recordemos que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, dijo que todavía estamos en el periodo de consultas de las instituciones sobre la afectación o no de este proyecto de reforma fiscal. El más publicitado, el más conocido fue el pronunciamiento del Poder Judicial, también los bancos estatales, me parece que ya el Banco de Costa Rica y el Nacional se pronunciaron más bien a favor. Y dijeron que no les afectaba, pero la Caja sí dijo que les afectaba. En un tema que es uno de los 4 rubros o los 4 títulos que tiene esta reforma fiscal, que son la transformación del impuesto de ventas en valor agregado, decíamos, el otro es algunos cambios en el impuesto de renta más bien, también en los salarios de los empleados y empleadas públicos, y por supuesto en regla fiscal, que es un tope al gasto público. Pero ¿cómo afecta ese tope que se establecería de alguna manera ya por Constitución, pero que pone un límite mayor en caso de que el país llegue a un límite también de endeudamiento? Si el presupuesto se endeuda más allá de ese porcentaje, ya no se puede gastar más, no se puede invertir más. Eso es lo que tiene que ver con la regla fiscal, me parece. Mario de Bandas, hemos invitado también a varios diputados para que nos acompañaran esta mañana, pero no pudieron llegar. Así fueron las excusas que nos dieron, que tenían distintas razones en su plan de día, ¿no? Entonces, bueno, don Mario de Bandas nos va a ampliar por qué y cómo afecta la reforma fiscal a la Caja. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, la Caja tiene una autonomía consagrada en el artículo 143 de la Constitución y además el artículo 177 de ¿Como las municipalidades? No, un poquito mayor. Un poquito menor. Las municipalidades tienen una autonomía superior porque son de elección popular. La Caja tiene autonomía en el artículo 143 y el 177 de la Constitución le garantiza su financiación para enfrentar los gastos que tenga. Ahora, la regla fiscal sujetaría el crecimiento del gasto de la Caja a las decisiones del Ministerio de Hacienda, con un agravante, que la regla fiscal solo limita el gasto corriente, que incluye, por ejemplo, salarios, gastos en medicamentos, por ejemplo, transporte, ¿verdad? Y no limita el gasto en inversión. Entonces, la Caja estaría frente a este tema. Se terminan las torres del Hospital Calderón Guardia o del San Juan de Dios, del Hospital México, el Hospital de Turrialba, que son inversiones y después no se podrían poner a funcionar, porque para poder poner a funcionar esos hospitales hay que incrementar el gasto en personal y en medicamentos y en transporte y en mantenimiento de esas áreas. Entonces, la señora ministra estuvo el jueves pasado en Junta Directiva de la Caja y ella aceptó que era un error que esto estuviera incluido y sugirió que lo sometiéramos a consulta constitucional solicitándole eso a los diputados. Ya leí la consulta. Ella aceptó ante todos los directivos, vamos a ver, los 9 miembros de la Junta Directiva, conformada por patronos, Estado y organizaciones sociales, ¿sí? Y trabajadores. ¿Aceptó abiertamente, eso está en actas, de que esto fue un error? Sí, ella aceptó que esto no tenía que estar y fue la que sugirió. La Caja no debería haber estado entre las... Sí, ¿Qué es lo que no debía haber estado? Para ver si entiendo. Que los gastos en salud de la Caja no pueden estar sujetos a la regla fiscal. Porque esto... ¿Y por qué eso? Bueno, porque primero, las demandas de la población costarricense en materia de salud son crecientes, apenas se da abasto, todos estamos sufriendo lo que pasa con las listas de espera, con una serie de problemas que hay en la Caja.
y limitarle el gasto corriente que incluye, reitero, medicamentos, mantenimiento, operación de las instalaciones, salarios de los funcionarios, pues sí, sería limitar el servicio que la caja le tiene que dar a toda la población. La señora ministra aceptó en la discusión, en la conversación que tuvimos, que esto tenía que excluirse, y por eso es que la Junta Directiva aprobó por unanimidad pedirle a la Asamblea Legislativa que incluyeran esto en la consulta de constitucionalidad que ya se presentó la semana pasada y se incluyó este aspecto. ¿Por qué hay una diferencia entre una institución como la Caja y otras instituciones cuando todas dependen finalmente también del presupuesto que define el Ministerio de Hacienda? Tal vez usted me lo pueda explicar. No, es que el presupuesto de la Caja no lo define el Ministerio de Hacienda, porque los ingresos de la Caja provienen de las cuotas obrero-patronales, entonces no proviene del presupuesto. Hay pagos que tiene que hacer el Estado a la Caja porque tiene que pagar sus cuotas como patrono y tiene que pagar el aseguramiento de las personas en estado de pobreza. Esos son pagos que la Caja que el Estado tiene que hacer y están definidos por ley. Quiero decirle que en estos momentos la deuda del Estado con la Caja asciende a más de 1.400.000 millones de colones, de otro tipo de deudas que el Estado no ha estado pagándole a la Caja del Seguro Social. Pero ¿podría decir por lo menos cuáles son? Sí, bueno, por ejemplo, el traspaso de los hospitales del Ministerio de Salud a la Caja, donde la Caja asumió todas las cargas y responsabilidades sociales que traían los trabajadores del Ministerio de Salud, además todo lo que significó darle el mantenimiento a todos esos hospitales para ponerlos a operar como debería hacerse. Hay otros, por ejemplo, pagos que tiene que hacer la Caja sobre servicios, el Estado, perdón, servicios médicos que se le prestan a personas en condición de pobreza que no están aseguradas y que llegan a emergencias. Están las personas privadas de libertad que la Caja les da, los niños, los adolescentes, y hay un programa muy importante donde el Estado no ha querido aportar lo que tiene que aportar, que es el programa de vacunación. La ley establece que las vacunas, la compra de las vacunas, tiene que hacerse entre el Estado y la Caja del Seguro. Sin embargo, el Estado no pone ni un 5, la Caja compra las vacunas, administra las vacunas, las pone, porque es un servicio fundamental para la población. Lo mismo tenemos un problema con el hospital para enfermos con problemas mentales, con problemas con la ley, que por una decisión de la Corte hubo que crear un centro hospitalario especial para estas personas y el Estado no contribuye nada y eso le cuesta a la Caja 2.000 millones de colones al año. Bien, usted me estaba identificando esa deuda que es de 1.400.000 millones aproximadamente. Bueno, estaba explicándome por qué la Caja no depende del presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda, sino que genera sus propios ingresos a partir de las cotizaciones. Ahora, ¿cómo afecta ese crecimiento de los ingresos a partir de las cotizaciones la regla fiscal? No, es que la regla fiscal en esencia es esto. El Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta una serie de variables que por cierto no están muy bien definidas en este proyecto, dice en qué porcentaje puede crecer el gasto corriente de las instituciones. El Ministerio de Hacienda va a decir el gasto puede crecer en un 0.2%, en un 0.3%. El Ministerio calcula... Un límite, pone un límite. Y eso sería de carácter obligatorio para todas las instituciones. Pero vea las dificultades, le reitero, que se le crearía al gasto de la Caja del Seguro. Porque, le repito, las demandas de la población en materia de salud son crecientes. Apenas se da abasto. De manera que si se restringe ese gasto, las consecuencias son muy graves para la población. Y además, le reitero, tiene esa contradicción que regula solo lo que llaman el gasto corriente y no la inversión.
Entonces, instalaciones nuevas no podrían ponerse a funcionar Porque no se podría no contratar. se podría aumentar el gasto. En este momento, la caja, digamos, con los planes que tiene, ¿tienen ustedes estimado cuántas personas debería de contratar, qué sé yo, para nuevos hospitales, clínicas, servicios? Igualmente, el transporte, ¿tienen identificado en el presupuesto esos rubros como que para poderlos conocer, conocerlos y saber cuánto impactaría entonces si se pusiera en práctica la regla fiscal? Sí, bueno, el presupuesto de la caja ha estado creciendo en gastos corrientes aproximadamente en un 5.6% al año. Vean, por ejemplo, la caja necesita dotar de especialistas las zonas rurales, porque hay aquí un problema muy grave de inequidad regional. Los principales especialistas están en el centro del país. Necesitamos que vayan especialistas a las zonas rurales, pero eso significa que hay que formarlos y eso significa que cuando se envía un especialista a una zona rural hay que darle el equipo, el personal de apoyo, es decir, no es solo el especialista. Y esto Costa Rica tiene que entenderlo, no podemos tener falta de cardiólogos en las zonas alejadas, porque es una de las principales causas de muerte en estos momentos en el país. Bueno, eso hay que entenderlo y hay que hacer un gran esfuerzo. Yo estoy de acuerdo, quiero decirle, en que se controle el gasto, incluso que en la caja se maneje de la manera más eficiente ese gasto. Y hay que hacer muchas cosas para que sea más eficiente. Pero sujetar las decisiones del crecimiento del gasto en salud a una decisión, quiero decir, bastante arbitraria del Ministerio de Hacienda, porque yo he estudiado este proyecto y aquí se definen unos porcentajes que nadie sabe. ¿Cuáles son esos porcentajes y por qué sería arbitraria? Y póngame un ejemplo, digamos, de cuánto es el crecimiento que tiene la caja versus el porcentaje que está poniendo de tope la regla fiscal, por ejemplo. Bueno, es que, por ejemplo, aquí le dice que si la deuda del Estado, que si el crecimiento del promedio del PIB no crece en más de un 30% y la deuda del Estado es de un 17%, entonces el crecimiento del gasto público no puede ser más de un 0.017%, ni un 1%. ¿De dónde sacaron estos porcentajes? 0.17. De este 45, de este 85, nadie sabe. O sea, de que esto fue el endeudamiento sea superior al 45%. No, sí, pero aquí por ejemplo, vea, cuando la deuda del cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB. O sea que si el PIB crece en un 1%, el gasto no podría crecer en más de un 0.65%. Y la caja en estos momentos su crecimiento del gasto es de un 5.7%. Entonces, veamos la magnitud de lo que estamos hablando. De un 5.7 pasar a un 0.15 o 25%. Esto sería terrible para la prestación de los servicios de salud. Yo creo que aquí hay una cosa, doña Laura, también que es muy importante. Este proyecto es muy importante y yo coincido en que Costa Rica necesita una regla fiscal, una reforma fiscal. Lo que no acepto es que los señores diputados hagan el trabajo mal hecho. Porque siendo esto tan importante, ¿por qué lo hacen mal? ¿Está cuestionando usted estos porcentajes establecidos por Hacienda? No tanto el porcentaje, que puede haber una discusión técnica, y a mí me gustaría tener una conversación con algunos economistas para hablar de esto. No, que la señora ministra aceptara que la caja no debería estar incluida en la regla fiscal, está revelando un error, y un error grueso. ¿Y por qué no hicieron ellos el trabajo bien hecho? Los señores diputados, con todos los asesores que tienen, incluyendo el mismo gobierno de la República.
aquí se puede atacar como se ha atacado a la Corte Suprema de Justicia, pero hay una realidad. Los diputados hicieron mal el trabajo, porque la Constitución es muy clara. ¿En qué? Cuando usted toca a otro poder, el trámite está definido y el número de votos necesario para aprobar ese proyecto en la Asamblea está definido en la Constitución política. Y los señores diputados no lo hicieron, y no lo hicieron bien. Bien, le voy a... Ahora culpar a la Caja, porque la Caja se opone a esto, o a la Corte, porque la Corte está señalando un incumplimiento, me parece que no es procedente. O sea, lo que es cierto es que los señores diputados, en un tema tan importante como esto, hicieron el trabajo mal hecho y han puesto al país en esta circunstancia en que está. Ellos son los responsables. Porque si a mí me dicen que una cosa es urgente y es importantísima, me esmero, me esfuerzo en hacerlo de la mejor manera y hacerlo bien. Pero aquí ellos lo hicieron mal. La pregunta es, dice la ministra de Hacienda, Mario de Bandas, directivo de la Caja, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, dice que es tardía, de alguna manera, la respuesta que ustedes dan, que ya se había hecho la consulta y que es tardía la respuesta que la Caja da en este momento. Vamos a ver, lo que pasa es que aquí hay también un problema. Es cierto que la comisión había consultado a la Caja hace bastante tiempo, pero hay una práctica y es que como en las comisiones van cambiando los proyectos, lo que se le envía a las instituciones finalmente es el no era el original. Ya cuando es el dictamen prácticamente para someterlo a votación. Si no, tienen que estarlo consultando cada semana, porque cada semana lo cambian. ¿Y por qué tienen que consultarlo? Porque esa es una orden que da la Constitución política. ¿Qué es lo cierto en este proyecto? Que el proyecto se aprobó en primer debate y una vez aprobado en primer debate, se le consultó a la Caja. Okay. Lo cual es hacer, además de una falta de respeto, hacer nulo el espíritu de esas consultas. Porque si a mí me consultan una vez que está aprobado, ¿para qué me consultan? Es como que a usted en un juicio lo mandaran primero para la cárcel y después le hicieran el juicio. Eso quiere decir que a ustedes les habían consultado sobre un proyecto anterior, pero no sobre este. No sobre el que se aprobó por vía rápida. No, ese proyecto no, y ahí están los documentos de consulta, se le consulta a la Caja 2 días después de aprobado en primer debate. Lo cual incluso ya es un incumplimiento con la Constitución. Sí, hemos tenido porque la Constitución lo aclara. ¿Y cuál es el espíritu de eso? Que en el proceso, antes de tomar la decisión, se conozca el criterio de las instituciones. Una vez tomada la decisión, ¿para qué consultan? No, yo creo, sinceramente, y me apena, pero los señores diputados tienen que revisar la eficiencia en su trabajo. Así como ellos están reclamando eficiencia en la administración pública, en lo que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Es más, ve este proyecto, tiene otra cosa muy interesante. Está, no sé si tenemos, porque hemos buscado, es realmente difícil, hemos buscado, y nosotros, como si en Costa Rica Noticias, hemos siempre buscado el equilibrio y tener las distintas voces, pero realmente es difícil cuando buscamos distintos diputados o diputadas que se refieran a los temas, porque aquí hay una crítica muy fuerte en este momento del directivo Mario de Bandas, muy fuerte al trabajo de los diputados. Pero no logramos tener reacciones. Me dicen, no sé si ya está al aire, si ya está con nosotros, si ya la podemos contactar. Ok, Yorleni León, estamos a punto de tener un contacto con ella, igual también con don Welmer Ramos, pero no sé si ya ellos están disponibles para contestar. Bien. Nos escucha doña Yorleni León, diputada de Liberación Nacional, y gracias por atendernos. Dice muy claramente Mario de Bandas que si al afectar la regla fiscal afecta el proyecto, por supuesto, a la Caja, perdón, y sobre todo le afecta en las inversiones que tienen que ver con medicamentos y con transporte. Y que, por ejemplo, si hubiera un crecimiento establecido, límite del 0.17%, la Caja tiene que crecer por la cantidad de personas que debe atender y por sus necesidades tan grandes, en un 5%, ponía el ejemplo, y que eso sería algo muy
negativo para la caja en cuanto a los pacientes, sobre todo a los pacientes se verían muy afectados, y que esto fue muy grave y que la ministra de Hacienda reconoció que haber incluido a la caja, se nos acaba de cortar la llamada, que lamentable. Bueno, usted decía, ella viene de camino, está con su celular, don Mario, y se corta la llamada. Tal vez si la podemos establecer ese contacto para tener una reacción con un legislador o una legisladora, porque la crítica aquí está siendo muy fuerte. Voy a preguntarle a Mario de Bandas, y el tiempo corre. ¿Qué pasaría entonces? Es decir, si la consulta se hizo, ahí está Yorleni León, diputada de Liberación Nacional. Ya no le resumo más para que usted nos dé una reacción de lo que esto significa. Bueno, muy buenos días, doña Laura, y muy buenos días al señor de Bandas. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis del tema y a nosotros nos parece que una institución que es ordenada y que es planificada no debería de verse afectada por esa reforma. Vamos a ver, en términos generales lo que se busca con regla fiscal es que en los periodos donde el Estado como un todo tenga situaciones de crisis como la que tenemos en este momento, pues asegurar que las instituciones que están alrededor o que integran el Estado no vayan a caer en situaciones críticas como en otras oportunidades se ha dado. Recientemente Banco Crédito Agrícola de Cartago, ¿verdad?, donde adquirió endeudamentos y sin capacidad suficiente, y que esto nos lleva entonces al cierre de una institución tan importante como lo fue el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Es importante que el señor de Bandas tenga claro que ese escenario que se establece en el proyecto es un escenario para cuando Costa Rica está en situaciones críticas, y que la idea de los legisladores y la idea del Ejecutivo es que Costa Rica logre estabilizar su situación financiera y pueda seguir gozando entonces de indicadores que le permitan entonces poder trabajar con la soltura como hasta este momento la Caja del Seguro Social lo ha hecho. No es interés de ningún legislador, me parece a mí, o por lo menos en mi caso particular, ponerle trabas a la Caja por la importancia que tiene esa institución y además por el tipo de servicio que brinda la institución, ¿verdad? Las enfermedades no esperan a que los indicadores estén en buen estado, pero si se maneja un buen proceso de organización y de planificación de las inversiones, es posible entonces ir equiparando la situación con acciones gerenciales mucho más dirigidas, mucho más razonadas, que eviten entonces que la institución pueda caer en una condición crítica. Ahora, nada más para agregar, esto se ha conversado con la ministra de Hacienda, y me parece que si del todo se diese una repercusión tan significativa como lo señala la Caja, que repito, nosotros todavía lo estamos analizando, tampoco veo ningún problema que un caso como de la Caja de Seguro Social se pueda sacar después del proyecto de ley. Eso, las leyes no están escritas en piedra, son instancias que van evolucionando conforme a los requerimientos, así que tampoco lo veo tan trágico como lo señala el señor de Bandas. Ahí, doña Yorleni León, diputada de Liberación Nacional. Bueno, me alegra que la señora diputada acepte que la caja no debe estar vinculada a la regla fiscal, porque efectivamente las necesidades en salud de la población no pueden estar sujetas a esos temas, convertirlo en un problema económico. Pero hay que aclarar algunas cosas. La regla fiscal no regula inversiones, regula el gasto corriente. Esta es una definición contable compleja. Por ejemplo, la caja podría seguir creciendo, les reitero, construyendo hospitales, mejorando las instalaciones, pero no podría dotarlas ni del personal, ni comprar los medicamentos para hacerle frente a las necesidades en las enfermedades de la población. Y el otro tema que a mí me gustaría que se hiciera un análisis más detenido es que no es cierto que la regla fiscal se esté estableciendo solo para momentos de crisis. El inciso A del artículo 11 de este proyecto lo que establece es una regulación general. Incluso estando la economía en muy buen estado, el crecimiento del gasto no puede superar el crecimiento del promedio del Producto Interno Bruto, que puede ser de un 2% o de un 1.5% o de un 3%. Y esto establece una limitación muy seria. Además, ya desde el punto de vista económico, en otro ámbito, se podría discutir el tema de la regla fiscal
y se puede demostrar que esto es erróneo establecerlo en cualquier país. Es un error establecer una rigidez de esta naturaleza en la administración de los gastos del Estado. Y la historia económica de todos los países lo ha demostrado de manera plena. Pero ya esa es una discusión aparte. En el tema específico de la Caja del Seguro Social, yo me alegra que la señora diputada coincida con la señora ministra de Hacienda y con la Junta Directiva de la Caja en que la regla fiscal no debe aplicársele a la Caja. Ahora, ya se hizo la consulta constitucional, yo estoy casi seguro que la Corte va a decir, la Sala Constitucional, que esto roza con la Constitución política y por lo tanto lo tendrán que sacar del proyecto. Doña Yoleni León, diputada de Liberación, su reacción. Sí, dos cositas. Primero, yo en ningún momento he dicho que estoy de acuerdo que la Caja no deba de estar dentro de regla fiscal. O sea, en ningún momento lo dije, nada más para dejarlo claro, que si los análisis posteriores evidencian que definitivamente la Caja no debería de estar incorporada ahí y hay que sacarla, se puede sacar, pero en este momento yo estoy en total acuerdo que la Caja forme parte de regla fiscal como lo forma cualquier otra institución. Eso para dejarlo claro. Y lo otro es la otra aseveración que hace el invitado, el señor de Bandas, es que dice que pone en riesgo el tema de la compra de medicamentos y demás. Yo quiero recordarle al señor de Bandas que sin regla fiscal, hace poco la Caja tuvo serios problemas de abastecimiento de medicamentos y no se debió a ninguna regla fiscal. Se debió más a un tema de desorden y manejo en la cadena logística de proveeduría de medicamentos, ¿verdad? Entonces que de repente no querramos establecerle o atribuirle situaciones complicadas a una norma cuando de por sí con la inexistencia de la norma ya se dan una serie de situaciones que afectan a todos los asegurados en este país. Lo que estaba diciendo la diputada León es que sí, debe estar la Caja porque se ha demostrado, como se reveló recientemente, por ejemplo, la situación de la intervención por la cual se está dando en la parte que tiene que ver con los medicamentos, el manejo irregular que ha habido allí y que por tanto esa es una de las razones que explica por las cuales la Caja sí debe estar sometida a regla fiscal. Sí, yo estoy de acuerdo que la Caja tiene que ser muy eficiente. Les recuerdo que el Poder Ejecutivo tiene 3 miembros en la Junta Directiva y ha tenido 3 miembros y que muchos de los problemas de la Caja han sido por las presidencias ejecutivas que se han tenido. Bueno, tenemos que cortar el tema aquí porque hay otro tema que está haciendo fila, pero le vamos a agradecer muchísimo también a la diputada Yoleni León de Liberación Nacional por haber respondido. Hubiéramos deseado que ese debate se hubiera dado aquí, con don Mario de Bandas también y cualquier otro de los diputados, porque este tema realmente es muy complejo y toca a los 4,5 millones, a los 5 millones, perdón, de costarricenses que somos en este momento. Le agradecemos también Mario de Bandas, directivo de la Caja, y tenemos que irnos a hacer una pausa porque vamos al estudio más bien, porque allá tienen más información.